¿Qué tal? Qué gusto dar la bienvenida a este análisis a fondo, una sesión donde vamos a explorar ideas que realmente tienen el potencial de cambiar la perspectiva sobre, pues, cómo nos comunicamos. Así es, y creo que es un tema fascinante. Totalmente. La misión en nuestra exploración de hoy es descubrir algo que resulta casi paradójico y, honestamente, sumamente frustrante en el mundo de los negocios. Fíjate que resulta que hay empresas tirando un dineral. Uy, sí, cantidades verdaderamente monumentales de presupuesto a la basura. Exacto, a la basura, en campañas de mercadotecnia, presupuestos gigantescos que simplemente se esfuman sin dar resultados palpables. Y lo interesante aquí es entender el por qué. Ajá. Y para entender por qué sucede esto, y más importante aún, cómo solucionarlo, vamos a recurrir a un área que quizá nadie asociaría directamente con las ventas. Que es la ciencia, ¿no? Evolutiva y la supervivencia humana. Exactamente. Es un cruce de disciplinas que a primera vista parece inusual, pero tiene todo el sentido del mundo. Para esta sesión, nuestro material base es el primer capítulo del libro StoryBrand 2.0 en su edición actualizada. Un gran texto. Sí, es un texto que se enfoca casi de manera obsesiva en la claridad del mensaje. Plantea una premisa fundamental que rompe con muchísimos mitos de la industria del diseño y la publicidad en general. ¿Qué es esta idea de que la culpa la tiene el producto? Ándale, cuando el marketing falla, cuando los números a fin de mes no cuadran, casi nunca es culpa del producto en sí. El gran culpable, la gran mayoría de las veces, está en las palabras que se utilizan. Es fuerte escucharlo así. Sí, es que hay una realidad innegable en el mundo corporativo que el autor subraya desde la primera página. Y es que los sitios web bonitos no venden productos. Las palabras, sí. Ok, vamos a desempacar esto, porque las imágenes que utiliza el autor para ilustrar este problema desde el principio son brillantes y, o sea, muy visuales. Muy gráficas, sí. Menciona dos metáforas que realmente dejan claro el error de fondo. La primera es sobre el diseño sin dirección. Resulta que contratar a una agencia de diseño carísima, llena de programadores y expertos en arte visual, sin antes tener un mensaje absolutamente claro, Es un peligro. es el equivalente literal a acercarle un megáfono a un mono. Imagínate el ruido. Exacto. Por más fuerte que sea el volumen, por más nítido que sea el sonido, el cliente potencial únicamente va a escuchar ruido y estridencia. Es una imagen bastante cómica, pero refleja una realidad dolorosa para muchos presupuestos. Claro, porque se gasta muchísimo dinero. Ajá. Las agencias al final del día cobran por su tiempo y su diseño de todos modos, sin importar si el mensaje tiene algún sentido lógico para el público allá afuera. Tristemente así es. Y la segunda metáfora explica por qué es tan increíblemente difícil solucionar esta falta de claridad desde adentro de la propia empresa. El autor menciona a un cliente que describió el intento de arreglar su propio mensaje corporativo como intentar leer la etiqueta de una botella. Ah, esta es buenísima. Sí, leer la etiqueta, pero estando atrapado en el interior de esa misma botella. Es una analogía fantástica. Quienes están dentro del negocio, los fundadores o los directores, conocen tanto sus propios procesos, están tan inmersos en los detalles técnicos de lo que hacen, que pierden por completo la perspectiva de cómo los percibe alguien que apenas los va conociendo. Pierden la visión externa por completo. Y aquí es donde la historia de este giro espectacular hacia la ciencia, porque para entender por qué fracasan tantos intentos de comunicación, el material nos presenta a un personaje fascinante, a Mike McHargue, a quien en el medio se le conocía como el científico Mike. Así es. Mike pasó 15 años de su vida usando metodologías científicas y neurobiología pura para ayudar a las empresas a descubrir exactamente cómo piensan y procesan la información los clientes. O sea, un experto en la mente del consumidor. Entendía la intersección perfecta entre los datos duros y el comportamiento humano. Pero, y esto es clave, hay un detalle sobre él en el libro que es digno de mención, un dilema ético que enfrentó. Sí, fíjate que esa parte está cañón. Un cliente corporativo le pidió que creara un algoritmo específico para predecir los hábitos de compra y así venderle comida chatarra a personas con diabetes. Una locura ética. Totalmente. Y Mike, firme en sus principios, se negó a utilizar la ciencia para ese fin y terminó abandonando esa parte de la industria de la publicidad. Es una decisión fuerte que habla muchísimo de su integridad profesional. Y me imagino que toda esa experiencia estudiando el cerebro es lo que fundamenta la premisa principal de este material. Pues precisamente.
Lo fascinante de esto es la explicación científica que Mike aporta sobre por qué las estrategias tradicionales de marketing fallan estrepitosamente. Resulta que el cerebro humano, tras millones de años de evolución, simplemente no está diseñado para entender mensajes corporativos complejos. No le interesan. Para nada. Ni para procesar organigramas empresariales. Su única función principal, la tarea que consume casi toda su energía calórica a lo largo del día, es ayudar al individuo a sobrevivir y prosperar. Sobrevivir. Todo lo demás es secundario. Es decir, biológicamente hablando, nuestro cerebro no está ahí para admirar la visión a futuro de una empresa de software, ni le importa el año en que se fundó una marca. Está ahí para mantener viva a la persona. Tal cual. Y para aterrizar esto, el texto hace una conexión directa con un concepto clásico. Quienes están en el mundo de los negocios o la psicología seguramente conocen de sobra la pirámide de las necesidades de Abraham Maslow. Clásica. Sí, pero lo que el autor hace aquí es aplicarla estrictamente al comportamiento del consumidor moderno. Primero, el cerebro busca asegurar lo fisiológico, comida y techo, lo que hoy se traduce en cuidar las finanzas, tener un trabajo y un salario. Lo básico para no morir. Exacto. Luego, escanea buscando seguridad, sentirse protegido de vulnerabilidades físicas o económicas. Ajá. Después vienen las relaciones y la tribu, desde encontrar una pareja hasta formar amistades que ofrezcan respaldo social frente a amenazas externas. Que es súper importante en la evolución. Totalmente. Y finalmente, busca el propósito, esas necesidades de autorrealización. El punto crucial aquí es que el subconsciente escanea constantemente el entorno, todo el tiempo, buscando información que cubra exclusivamente estas necesidades primitivas. ¿Y si no encaja? Todo lo que no encaje en esas categorías, el cerebro lo desecha al instante. Fíjate que para hacer esto súper visual, el material nos da la analogía de las sillas contra las salidas de emergencia, que me pareció genial. Es muy clara. Imagínate una persona que entra por primera vez a un salón de baile enorme y abarrotado. Lleno de gente y de cosas. Ajá. El cerebro de esa persona jamás, bajo ninguna circunstancia, gastaría energía subconsciente en contar cuántas sillas hay en el salón o de qué color es el tapiz. Es que sería un desperdicio de energía. Es información completamente inútil para la supervivencia. Pero, de manera casi automática, el cerebro ubica dónde están las salidas de emergencia. Claro, las busca de inmediato. En caso de un incendio, esa información es la diferencia entre la vida y la muerte, no las sillas. Es una analogía que ilustra perfectamente cómo filtramos el mundo y nos lleva directamente a entender el problema de raíz de muchas empresas. Cuando se ponen a hablar de ellos mismos. No. Ándale. Cuando una marca sale al mercado a gritar en su página web, tenemos la planta de producción más grande de la región, o nuestra empresa fue fundada por mi abuelo en 1972. Se están posicionando a sí mismos como las sillas del salón de baile. Como información inútil. Están ofreciendo datos técnicos o históricos que el cerebro del consumidor clasifica instantáneamente como irrelevantes para su propia supervivencia y, en consecuencia, los borra de su atención. Entonces, si el cerebro ignora todo lo que no le ayuda a sobrevivir, me imagino que ahí es donde las marcas cometen su primer gran error al presentarse. Exacto, y el texto los cataloga como dos errores fatales en la comunicación. El primer gran error es la ausencia de supervivencia. O sea, no ofrecer algo vital. Es fallar en enfocar la oferta en cómo ayuda específicamente a las personas a sobrevivir, prosperar, ahorrar dinero, encontrar el amor o ser aceptadas en una comunidad. La tribu. Sí, si una oferta no se traduce inmediatamente en una herramienta vital para el bienestar físico o social del consumidor, va a requerir de muchísima suerte lograr convencer a alguien de abrir su cartera. Claro, y supongo que el segundo error tiene que ver con la energía que mencionabas antes, con esto de que el cerebro no quiere desgastarse procesando cosas complejas. Así es. El segundo error fatal es obligar al público a quemar calorías mentales innecesarias. Hacerlos pensar de más. El cerebro necesita conservar energía para emergencias reales. Si procesar un mensaje comercial requiere demasiado esfuerzo cognitivo, el instinto natural de conservación hace que la mente se desconecte para ahorrar recursos. Es como la metáfora de la cinta de correr que menciona el autor. Escuchar el típico discurso de ventas confuso, ese famoso elevator pitch lleno de acrónimos corporativos y palabras técnicas, se siente exactamente igual que si a una persona la pusieran a correr a máxima velocidad en una caminadora. Mientras alguien más le intenta explicar un modelo de negocios. Exacto.
A los pocos segundos, el agotamiento físico, o en este caso mental, gana la partida y la persona simplemente deja de prestar atención. Solo quiere bajarse de la cinta. Esto plantea una pregunta importante para quienes nos escuchan. ¿Cómo se ve la solución a estos dos errores evolutivos en el mundo real? A ver, cuéntanos. Y aquí el texto nos regala un caso de estudio espectacular con la marca Spectrum. Ah, los de las mascotas. Sí, esta es una empresa de artículos para mascotas que tenía un problema comercial muy frustrante. Dominaban por completo el nicho de los acuaristas expertos en Estados Unidos, pero no lograban venderle peceras al mercado familiar general. O sea, la gente común. Las familias comunes y corrientes simplemente pasaban de largo en los pasillos del supermercado. Y lo increíble de esa historia es que la solución no fue rediseñar el producto ni lanzar una campaña publicitaria millonaria. ¡Para nada! Fue un cambio ridículamente simple en el empaque. Simplemente añadieron una frase corta en las cajas de los acuarios que decía: "Los niños aman los acuarios". Y ¡boom! Las ventas se dispararon. Las ventas generales aumentaron un asombroso 99%. Casi duplicaron los ingresos con 5 palabras. Y la ciencia detrás de ese aumento monumental es bellísima, porque resuelve los dos errores fatales de un plumazo. A ver, ¿cómo? Antes, las cajas probablemente hablaban de especificaciones técnicas: el grosor del cristal, los litros por minuto del filtro, la durabilidad del silicón, pura quema de calorías mentales. Las famosas sillas del salón. Exactamente. Pero al leer "Los niños aman los acuarios", el mensaje dejó de requerir esfuerzo y, más importante aún, apeló directamente al instinto de supervivencia más profundo detallado en la pirámide de Maslow. ¿Qué es la familia? Construir una familia unida, dar amor, criar hijos felices y fortalecer los vínculos de la tribu. Presentó una simple caja de cristal no como un objeto de decoración, sino como una herramienta de conexión emocional para la familia. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque nos surge la duda lógica. Si ya sabemos que la clave es apelar a la supervivencia y evitar que el cerebro queme calorías, ¿cuál es la herramienta práctica para lograrlo de forma consistente? Esa es la pregunta del millón. No podemos simplemente adivinar frases mágicas todo el tiempo. Y la respuesta que da el autor viene de su propio pasado. Antes de asesorar a grandes corporativos, él era escritor. Ajá, pasaba horas escribiendo. Pasó miles de horas sufriendo frente a la página en blanco, intentando atrapar la atención de los lectores, hasta que consolidó el esquema Story Brand, o SB7. Exacto. Descubrió que a lo largo de la historia de la humanidad, el único mecanismo verdaderamente efectivo para poner la información en un orden tan lógico y predecible que el cerebro no tiene que esforzarse en absoluto para entenderla, es contar una historia. Una historia. Pero ojo, el material hace una distinción crucial aquí. No se trata de contar la historia de la empresa, de cuándo se fundó o de lo mucho que se esfuerzan. El esquema SB7 plantea un cambio de paradigma radical. En la historia de las ventas, el cliente es siempre el héroe y la marca es simplemente el guía. Es decir, la empresa no es Luke Skywalker salvando la galaxia. No, para nada. La empresa tiene que ser Yoda dándoles las herramientas a Luke para que él logre su objetivo. Esa es la analogía perfecta. El marco SB7 desglosa esto en 7 pasos universales que vemos en casi todas las películas taquilleras. Primero, hay un héroe, que es el cliente, que quiere algo específico. Ajá. Segundo, ese héroe se enfrenta a un problema que le impide obtenerlo. Tercero, en su momento de mayor frustración, conoce un guía, la marca, que entiende su temor. Yoda. Cuarto, el guía le da un plan claro y sencillo. Quinto, lo llama a la acción. Sexto, le muestra cómo ese plan le ayudará a evitar el fracaso. Y séptimo, la historia termina mostrándole cómo alcanzará el éxito y la supervivencia. Está cañón cómo esto aterriza en el mundo de los negocios, porque no se trata de invitar a los directores financieros a escribir poesía romántica o arte abstracto. Es una fórmula utilitaria. 100% utilitaria. Si lo pensamos bien, las empresas aman las metodologías estrictas porque eliminan ineficiencias. Existen sistemas súper comprobados como el Lean Manufacturing o Six Sigma, Que son un estándar en la industria. que se usan en las fábricas de todo el mundo para evitar el desperdicio de materiales o de tiempo en una línea de ensamblaje. Lo que hace el esquema SB7 es exactamente eso, pero aplicado a la comunicación. Elimina el desperdicio cognitivo. Elimina la fricción. Elimina la información basura para que el mensaje llegue intacto.
Y sabemos que esta estructura de 7 puntos funciona y domina la atención del cerebro porque ha sido validada sin piedad y con miles de millones de dólares en juego por la industria del entretenimiento durante siglos. Es verdad. Las obras de teatro de Shakespeare, las novelas exitosas y las películas de Hollywood usan esta misma progresión narrativa para secuestrar nuestra atención y mantenernos al borde del asiento. El cerebro está biológicamente programado para seguir ese camino trillado sin gastar energía. De hecho, están tan probadas estas fórmulas narrativas que el autor cuenta una anécdota chistosísima. Ah, la de su esposa. Sí. Confiesa que, después de estudiar esta estructura tan a fondo, básicamente le arruina las idas al cine a su esposa. Pobrecita. Están sentados viendo una película y él, al reconocer los ritmos de la fórmula, se inclina y le susurra al oído cosas como: ese tipo de la chamarra va a morir exactamente en 31 minutos. Y lo peor de todo es que acierta. Sí, debe ser frustrante ver películas con él. Pero demuestra que estas fórmulas trazan un camino súper cómodo y predecible en la mente. Y los mensajes comerciales de cualquier negocio deben seguir ese exacto mismo sendero para no fatigar al cliente. Y toda esta explicación del esquema narrativo culmina en lo que podríamos llamar la regla de oro del material, el mantra absoluto que todo negocio debería adoptar. Si confundes, pierdes. ¡Wow! ¡Qué frase! Si confundes, pierdes. Si a una persona entra a una página web y no puede identificar en menos de 5 segundos qué quiere el cliente, qué problema específico le resuelve la marca y cómo será su vida de exitosa después de comprar el producto, esa persona simplemente va a cerrar la pestaña. Y buscará a la competencia. Exacto. El cerebro no tiene tiempo para resolver acertijos corporativos. Es una de esas frases que te cambian la perspectiva de inmediato. Pero entiendo que el ruido espanta al cliente. Pero, ¿cómo equilibra una empresa la necesidad de mostrar su experiencia y todo lo que hace sin convertirse en un desastre de información? Esa es una gran disyuntiva. Porque ahí es donde entra el verdadero villano de esta historia, ¿no? Así es. Si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de que el verdadero antagonista no son las recesiones económicas, ni los impuestos elevados, ni siquiera la competencia desleal. El enemigo silencioso y letal de los negocios es el ruido. El ruido. La confusión corporativa, el exceso de información irrelevante, ha destruido muchísimas más ideas excelentes y productos innovadores que cualquier crisis financiera. Y para ilustrar el nivel de ruido que los empresarios llegan a generar por accidente o por querer abarcar demasiado, el autor relata el caso de un pintor industrial que asistió a uno de sus seminarios. Un caso clásico de exceso de información. Este cliente estaba muy escéptico. Juraba que el método StoryBrand no iba a funcionar para él porque su negocio era demasiado complejo y diverso. Resulta que su empresa hacía de todo: pintura en polvo especializada para refacciones de autos, sellador industrial para pisos de hormigón y hasta pintura de esterilización para quirófanos de hospitales. Hacían de todo. Según él, necesitaba explicar todo eso a detalle. Sonaba justificadamente complejo en papel. Pero la prueba de fuego vino cuando proyectaron la página web de este señor en una pantalla gigante frente a toda la audiencia del seminario. La página no comunicaba experiencia técnica ni sofisticación corporativa. Visualmente era un caos absoluto. Un caos total. Imagínate esto. El dueño, en un intento de verse sofisticado, había contratado a un artista para que pintara un cuadro en acuarela del edificio de sus oficinas. Uy, no. Y esa pintura era la imagen principal de la portada web. La paleta de colores, la tipografía y el diseño daban una impresión tan extraña que a primera vista la página web parecía literalmente el menú de un restaurante italiano de la vieja escuela. Sí. De hecho, la primera reacción genuina de la audiencia al ver la pantalla fue preguntar en voz alta: ¿ustedes sirven panecillos gratis con la pasta? Es un golpe duro a la vanidad corporativa, pero muy revelador. Y el problema no era solo el diseño. El sitio estaba infestado de lo que llamamos ruido puro. ¿Ruido? Había menús desplegables interminables, botones para información de contacto duplicados, una línea de tiempo súper detallada con la historia de la fundación de la empresa desde los años 70. Como las sillas del salón. Exactamente. E incluso enlaces hacia las obras benéficas que apoyaban en la comunidad. Era un verdadero monumento a la información innecesaria, respondiendo cientos de preguntas que absolutamente ningún cliente potencial se había formulado jamás. Literalmente estaban forzando al cliente a subirse a la cinta de correr a máxima velocidad mientras le aventaban datos históricos y fotos del edificio.
Qué desgaste. Y la solución que se propuso en ese momento fue brillante justamente por su minimalismo extremo. Se le preguntó a la sala llena de empresarios si creían que los ingresos de ese negocio de pintura crecerían si borraran absolutamente todo ese desorden, todo. ¿Y qué pasó? Y en su lugar dejaran únicamente la fotografía de un hombre con un delantal blanco trabajando duro, acompañada de un texto central, contundente, que dijera: pintamos todo tipo de mierda. Claro. Y debajo un solo botón gigante que dijera: solicita tu presupuesto. Nada más. Y por supuesto, tras analizarlo desde la perspectiva de la supervivencia cerebral, toda la audiencia levantó la mano aprobando la idea, porque esa propuesta radical eliminaba por completo la necesidad de quemar calorías mentales. Aliviaba la carga. Le ofrecía al visitante exactamente la solución que necesitaba para resolver su problema inmediato, sin rodeos, sin historias sobre el abuelo del fundador, sin ruido. Esto nos lleva a una reflexión profunda sobre el esfuerzo de la comunicación. A ver, cuéntanos. El autor cita al famoso matemático y filósofo francés Blaise Pascal. Pascal alguna vez se disculpó al final de una correspondencia diciendo una frase genial: «He redactado esta carta más larga de lo habitual porque no tuve tiempo de hacerla más corta». Es una cita fantástica y súper reveladora. Sí, Requiere muchísimo más esfuerzo intelectual, tiempo y talento destilar un mensaje hasta su esencia más pura que simplemente arrojar toda la información de golpe a ver qué pega. totalmente. La verdadera maestría comunicativa, al final del día, no radica en todo lo que decides decir, sino, de manera crítica, en todo lo que tienes la valentía de omitir. El arte de borrar para que resalte lo importante. Exactamente. Se trata de omitir el ruido con bisturí para que la señal sea inconfundible y el cliente, en su papel de héroe, sepa exactamente qué paso dar a continuación. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan hoy? Si hacemos un resumen del inmenso valor y de los cambios de paradigma que hemos desempacado de este material, la conclusión central es revolucionaria. Así es. Los clientes no deciden qué comprar basándose en lo que una marca dice de sí misma, ni en lo elegante de su diseño. Deciden basándose exclusivamente en lo que logran escuchar y comprender sin agotarse mentalmente. Sin quemar calorías. El cerebro humano es una máquina de supervivencia implacable. Si un mensaje no lo ayuda a sobrevivir, prosperar, ahorrar recursos o conectar con su tribu, y encima de todo le cuesta energía procesarlo, lo va a ignorar sin piedad alguna. Totalmente de acuerdo. La biología manda sobre el marketing. Y esto nos deja con una idea expansiva, un pensamiento provocador para que quienes nos escuchan puedan reflexionar mucho más allá del ámbito estricto de los negocios, las ventas o la optimización de páginas web. ¡Qué interesante! A ver. Si entendemos a nivel neurológico que el cerebro humano reacciona con tanta fuerza, atención y gratitud ante la claridad extrema y que huye despavorido del ruido que le hace quemar calorías mentales, es inevitable hacerse una pregunta. ¿Cuál sería? ¿Cuánto ruido innecesario, cuántas calorías mentales estamos forzando a quemar en nuestras relaciones personales y en nuestra comunicación diaria? Fíjate que esa es una aplicación fascinante que trasciende por completo el mundo corporativo. Así es. Pensemos por un momento en nuestras interacciones cotidianas. Si aplicáramos este mismo esquema de claridad extrema y reducción drástica de ruido a los correos electrónicos rutinarios que enviamos a nuestros colegas de trabajo. O incluso a las conversaciones familiares y de pareja. Exacto. Si en lugar de dar vueltas al asunto, justificarnos con historia o agregar detalles irrelevantes, nos enfocáramos genuinamente en la supervivencia, el bienestar y las verdaderas necesidades de la persona que nos escucha, ¿Sería un cambio radical? evitaríamos que gasten su energía mental tratando de adivinar qué es exactamente lo que queremos decirles o qué esperamos de ellos. Claro. Es altamente probable que al hacer este ajuste, no solo mejorarían radicalmente las ventas y la productividad de cualquier empresa, sino que seríamos testigos de una transformación profunda, casi liberadora, en todas y cada una de nuestras conexiones humanas. ¡Wow! Nos quedamos con esa gran reflexión. Empezamos hablando de empresas desperdiciando dinero, pasamos por la biología, las peceras y la pintura industrial, y terminamos descubriendo una forma más empática de conectar con los demás. Llegamos al final de nuestra exploración de hoy, y no queda más que agradecer profundamente la atención brindada a este análisis a fondo. La invitación queda completamente abierta para seguir desempacando el mundo que nos rodea.
cuestionar cómo estructuramos nuestros mensajes cada día y recordar siempre que, en una época saturada de información y ruido interminable, la claridad no es solo una buena estrategia de ventas, es el mayor superpoder que podemos cultivar. ¡Hasta la próxima!